Ninjas de la vida, del mismo modo que la mayoría decimos ser estoicos en teoría, es decir, decimos ser estoicos en teoría cuando nuestra vida está en calma, en frío, ordenada, no hay nadie dando por culo, entonces ahí todo el mundo es estoico, ¿no? Hasta que sucede algo gordo de verdad, porque entonces sacamos a relucir realmente de qué pasta estamos hechos. Es en esos momentos en los que tenemos que actuar, hacer algo, pensar de cierta forma, que no es tan sencillo ahí ser estoicos, ¿verdad? Si no todo el mundo es estoico, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la búsqueda del sentido de la vida. Todos somos filósofos apoyados en paredes de coliseos teóricos, hasta que llega la hora de la verdad. Todos somos monjes budistas meditando calmadamente en cascadas distantes, hasta que llega la hora de la verdad, ¿no? Pero Pau, ¿a qué hora de la verdad te estás refiriendo? Pues cuando todas estas preguntas y filosofadas que nos hemos montado en la cabeza chocan con el mundo moderno, o el mundo moderno en el que tenemos que, pagar facturas, hacer cosas sin rechistar, vivir de forma repetida, sin podernos plantearnos seriamente por qué estamos en este mundo, porque estamos demasiado ocupados con lo que la sociedad moderna demanda de nosotros como peones. Pues hay momentos en la vida que responder a la pregunta de por qué estoy aquí se traduce en ansiedad, en estrés, y es durante una época específica de nuestras vidas. Todos lo hemos pasado. No necesitas cumplir 20, 30, 40, 50 o 60 años para esto, ¿no? A veces simplemente te levantas así o te vas a dormir así y no puedes dormir. Te preguntas por qué estoy aquí. Te preguntas ¿por qué estoy pasando esta época donde me pregunto qué coño estoy haciendo ahí? Que me pasan unas cosas por la cabeza, unos pensamientos intrusivos de la hostia. Y hay otras épocas en las que, no dejamos que nos saque el sueño porque estamos ocupados haciendo cosas, estamos ocupados viviendo. Lo que está claro es que todos tenemos más o menos oculta una área de la vida donde el fogón filosófico está al máximo. Ya hablaba de esto de las áreas de la vida y de los fogones en el episodio 522, ¿no? Donde decía que en vez de balancear la vida, una de las estrategias que me ha funcionado mejor es abrazar esa área de la vida, darle el fuego máximo. Es decir, que igual que los fogones de las bombonas de butano de antes no podías poner la llama máxima en los 4 fogones, tenías que elegir dónde pones la llama máxima para que las llamas sean más pequeñas en los otros fogones. Pues del mismo modo sucede con esto del sentido de la vida, ¿vale? Hay un periodo de búsqueda de este sentido en la que estamos leyendo más, escuchamos más, pensamos más las cosas, estamos un poquito más filosóficos, pensamos en cositas, nos vamos a caminar más para pensar reiteradamente en esto del sentido de la vida, con más y menos paseos, con información, libros, podcasts, artículos, lo que sea. Pero creo que todos tenemos o pasamos por esta misma experiencia. Esto hace que solo terminemos con aún más preguntas de qué coño hacemos ahí. Hay montones de personas que van a estudiar filosofía con la idea de que van a responder ciertas preguntas filosóficas que les apasionan responder y que no saben cómo responder. Y los profesores de esas universidades, una de las cosas repetidas que me han dicho es que dicen todos, si habéis venido aquí para responder preguntas filosóficas de la vida o algo así, que sepáis que este no es el lugar. De aquí solo vais a salir con aún más preguntas. Preguntas que abren otro abanico de ansiedad y de estrés, ¿no? Que nos hacen querer responder por qué estamos en este mundo, pero de una forma distinta y que al final nos lían aún más con esta búsqueda del sentido. Preguntas como la de ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? ¿No? Esta es una de las tantas preguntas típicas que se repiten con un afán de intentar responder qué coño estoy haciendo en este mundo. En el fondo, esa pregunta de qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo hace referencia a si ya hubiéramos comprado todas las tonterías que tenemos en la cabeza, ¿vale? O sea, esa pregunta de qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo tendría que ser realmente qué harías con todo el dinero que quisieras después de habértelo gastado y volviéndolo a ganar otra vez, ¿no? Porque al principio todos actuaríamos de una manera distinta como estamos diciendo actualmente, pero después de haberlo experimentado, entonces sí que con esa experiencia, con ese skin in the game, ya haríamos realmente algo con ese dinero que no nos mentiríamos inicialmente. No sé si me estoy explicando bien, me parece que no. Voy a replantearlo otra vez, ¿vale? En vez de decir, con todo el dinero del mundo me haría no sé qué y salvaría al mundo, no. Primero te doy el dinero, lo gastas en las tonterías que quieras y después cuando lo hayas gastado te lo vuelvo a dar y esta ya es la última vez. Entonces seguramente sí que esta es una pregunta que iría más alineada con la verdad
de cómo responderíamos esta pregunta. Desde que tenemos uso de razón, ninjas de la vida, no importa la cultura, la época o las creencias, en algún momento queremos entender qué hacemos en el mundo. Queremos saber qué haríamos realmente, igual que la pregunta del dinero, si la sociedad no nos limitara o pues simplemente no la culpáramos nosotros por las cosas que no conseguimos, que es lo que hace muchísima más gente, es simplemente victimizarse y decir, es que la sociedad está montada así y ya está. Excusa perfecta para no hacer absolutamente nada. Por esto, preguntarle a alguien qué superpoderes elegiría también es una manera que revela mucho de la persona, ¿no? Una persona que dice volar, que es lo que siempre he estado diciendo yo personalmente durante toda mi vida. Después leí que, está muy relacionado con la búsqueda de libertad. Y si me habéis escuchado más de un episodio, sabéis que este podcast, uno de los pilares principales es simplemente esa búsqueda de la libertad en todas sus formas posibles, ¿vale? Una persona que dice, yo quiero teletransportarme, pues es una persona que busca la aventura, la exploración, ¿no? Una persona que dice, yo quiero leer las mentes, pues es alguien que está en búsqueda de la empatía, curiosidad o control y afán de poder, también podría ser, porque en el fondo el querer responder cuál es el sentido de la vida a través de 1001 preguntas más o menos indirectas, no creo que solo sea curiosidad intelectual, sino que es, yo creo, un instinto humano. En algún momento nos lo preguntamos, no importa que tenga 5 o 50 años. Quizás hasta es lo que nos hace humanos. Podría ser esto también. Es precisamente por esto que no importa la cultura, la religión o los valores personales de cada uno. A toda persona le pasan estas reflexiones por la cabeza. Unos responderán que lo que tiene que hacer ahí es explotar para matar a otros. ¿Quién sabe? Otra persona que es para ayudar a los demás. ¿Quién sabe? No estoy juzgando, solo estoy observando. Son preguntas existenciales que nos hacen tomar, o desear tomar también, ciertas acciones durante toda nuestra vida para que al final de nuestros días podamos decir que al menos caminamos hasta la dirección que queríamos. Que a medida que avanzamos, a medida que vamos acumulando experiencias de vida, desafíos y reflexiones, nos viene ese deseo de encontrar un propósito que nos haga responder a la pregunta de cuál es el sentido de la vida para nosotros. Lo difícil se hace encontrar ese camino sin destino, ese propósito que intrínsecamente responda a la pregunta solo por el hecho de vivirlo, hasta el punto que cualquier hombre puede pasarse el resto de sus días intentando responder qué hace ahí, qué hace aquí, qué hace en este mundo, buscando el propósito que llene el vacío existencial a una pregunta sin responder. Y como siempre estoy alegando últimamente en este podcast, los hombres parece que este sentimiento lo tenemos de una forma mucho más intensa y que de alguna manera se relacionaría con que 2 de cada 3 suicidios sean de hombres. A veces confundimos la respuesta con el disfrute y la satisfacción, pero el propósito siempre tiene, o al menos va acompañado de una parte de esfuerzo, de introspección y a menudo un trabajo contrapendiente para alcanzarlo, o al menos para acercarnos a él. El reto de encontrarlo, de este propósito, esa dirección que nos dé sentido a la vida, es en sí mismo como la misión más difícil que cualquier videojuego, o más bien dicho, como todos los juegos en sí mismos, más que una misión objetiva. Es decir, esa búsqueda, esa intentar responder no es la misión objetivo, sino que es el juego en sí. La misión sería una meta en la vida real, pero el propósito es el motivo por el que jugamos el juego de la vida en primera instancia. Como el que siempre ha soñado con un coche deportivo, se lo compra y al cabo de una semana pues ya necesita alcanzar una nueva meta, ¿no? Se da cuenta que no era su propósito, sino simplemente una meta, un objetivo con un destino específico que es más fácilmente o más difícilmente alcanzable. Eso realmente es indiferente, lo fácil o difícil que sea. Lo que sabemos seguro es que podemos separar propósito de objetivo, meta, simplemente sabiendo que cuando lleguemos ahí ya estaremos. Eso significa que era una meta o un objetivo. Me acuerdo un amigo que conocí en un crowdworking en Croacia. Fue el año de la pandemia o un año antes. Me comentó, ¿no?, que estaba haciendo mucha pasta en Suecia y que se había comprado el coche de sus sueños. Que se lo compró, lo dejó en el garaje, se fue a dormir y no podía dormir. Tenía unas ganas locas de sujetar ese coche que tantos años le había costado de dinero, de esfuerzo, de ingenio. Y bajó abajo, se despertó de la cama porque no podía dormir y se fue a conducir por la ciudad, por la autopista, conduciendo ese coche. Y unas ganas locas, estaba como casi chillando ahí mientras estaba conduciendo. Pero que a las 2 semanas ya se le había pasado. Para muchos, el sentido de la vida es algo que se evade a lo largo de toda nuestra existencia, dejándonos en esta
búsqueda que nunca termina. Y terminamos confundiendo el propósito con los objetivos específicos, con algo que no sabemos definir. En cambio, otros llegan a la, llamémosla deprimente conclusión de que el propósito no existe, que la vida es una serie de eventos sin ninguna dirección específica. ¿Te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto? Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Esta falta de respuesta clara y universal al sentido de la vida es seguramente la inquietud más estudiada del ser humano, especialmente durante los siglos XIX y XX, cuando la comodidad de la sociedad moderna nos permitió poder dedicar tiempo más allá de la supervivencia a explorar, filosofar sobre estas cositas, ¿no? Pero ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad que filósofos, teólogos o charlatanes, incluso con podcast, ¿vale?, el cual me incluyo, que han querido responder a la pregunta del significado de la vida. Y en el fondo, cada una de las posturas que se han creado a lo largo de la historia las podemos definir en tres grandes corrientes o, también escuelas que han influenciado profundamente el pensamiento occidental y hasta la dirección del mundo. La primera es la tradición clásica, en la que podríamos encasillar los filósofos y las religiones monoteístas, que son esas religiones de un solo Dios. Es decir, tanto los antiguos griegos y romanos como las religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, sostienen que la esencia precede a la existencia, o en lenguaje ninja, que el sentido de la vida ya existe antes de que nazcamos y está predefinido, como si fuera una especie de tesoro esperando a ser descubierto. Que nuestra misión en la vida entonces se basa en encontrar ese tesoro, en encontrar ese propósito preexistente y vivir conforme a lo que nos ha tocado, para llamarlo así. Una idea que lógicamente está profundamente arraigada en la creencia de que hay un orden cósmico o divino que nos precede y que nuestra misión vital es alinear nuestras vidas con ese orden, ¿no? Que si sentimos que no tenemos propósito o incluso nos faltan las ganas de vivir es porque no estamos alineados con lo que está escrito. Esto es lo que nos dicen. El ejemplo más claro es el cristianismo, ¿no?, con la idea de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Los creyentes son llamados, espiritualmente hablando, a descubrirlo a través de la fe, ¿no?, la obediencia, los mandamientos y todo lo que implique esa religión. Pero no tiene por qué ser una religión. También podemos ir a la época de los antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles, donde argumentaban que la vida humana tiene un propósito basado en la naturaleza y la razón, ¿no?, alegando que a la felicidad solo se puede lograr si vivimos de acuerdo con este propósito inherente, que el propósito es la brújula que tenemos que alinear con el norte sería la felicidad, para estar en el camino correcto. Pero claro, lógicamente por cada idea hay una idea contraria, por cada vegano hay un carnívoro y por cada bitcoiner hay un indexador, ¿vale? Contrarios a la clásica tenemos el nihilismo, que sugiere básicamente negando la existencia de un sentido inherente de la vida. Quizás un punto de vista que se asocia o que se representa en todo su esplendor con Friedrich Nietzsche, que básicamente proclamó en su obra de que Dios ha muerto. Nietzsche declaraba no solo la muerte del Dios cristiano, sino también la muerte o desaparición de la fe religiosa, llevando a la pérdida de un sentido universal de la vida. Qué trágico y qué dramático suena, ¿no? No, Dios ha muerto. Hemos todos perdido ya el sentido universal de la vida. La vida no tiene ningún tipo de sentido. Alegraos, ¿no? Porque según los nihilistas, la vida no tiene un propósito intrínseco y cualquier intento de encontrar uno es en vano. Que buscar un sentido de la vida es como el burro al que se le ata una zanahoria en las narices y sigue hacia adelante con una falsa sensación de logro. Podríamos decir que, con esta idea, el nihilismo,
complica aún más las cosas para responder o para al menos querer responder a la pregunta dando una respuesta que haga carecer de importancia la pregunta que habíamos planteado inicialmente, ¿no? Y es que entonces nos sale otra pregunta. Si la vida carece de un propósito inherente, intrínseco, entonces, ¿cómo deberíamos vivir si nada importa? Porque para Nietzsche no hay que buscar un significado externo, sino que se trata en la creación de nuestro propósito, que lógicamente, por la dificultad de esta misión casi imposible, ya es un propósito en sí, porque mirad, nada lleva a más sentimiento de desesperación o incluso de no tener ganas de vivir que aún no haber encontrado un propósito de vida. Algunos lo llaman la crisis del nihilismo, ¿vale? Una crisis que no viene específicamente por no tener un propósito, sino por el hecho de que ese propósito tenga que ser una construcción humana y no algo encomendado por nosotros. Qué fácil es cuando te dicen, no, tú has nacido para esto, tienes que hacer esto y simplemente lo haces y ya está, ¿no? Podríamos decir que algunas personas están hechas para servir, que sienten que si no sirven a los demás y se les da algo con el que llenar sus días, sus vidas, poco sentido van a tener para ellos, ¿no? Que se les tiene que dar el propósito servido en una bandeja, como la teoría clásica, o de lo contrario, no saben qué hacer con sus vidas. No creo que sea casualidad, ninjas de la vida, que personas con este tipo de sentimiento o de ver la vida se apelotonen en religiones o incluso en sectas, ¿vale? De esta manera no tienen que pasar por el mal trago de buscar propósito por ellos mismos. Y voy a decir que lo respeto igualmente. A lo mejor no todos los humanos estamos hechos para encontrar o buscar ese propósito. ¿Quién sabe? Realmente, si venimos de tribus que han evolucionado durante cientos de miles de años, tiene sentido que cada uno tuviera su papel. Alguno pudiera ser más creativo, ingenioso, innovador, mientras que otro, no, yo me centro en cazar, que así esto me llena ayudando al poblado, lo que sea, y ya está. Podría ser. Alguien elige por ellas estas personas y su único trabajo es creérselo y ser mandados, y ya está. Es a partir del siglo XX que empieza a coger más fuerza la corriente filosófica del existencialismo, ¿vale? Ofreciéndonos la perspectiva de parte de uno de los principales exponentes de esta corriente, que seguramente os va a sonar el nombre, y es el bueno de Jean-Paul Sartre, ¿vale? Lo que este señor comentaba es que la existencia precede a la esencia. O sea, lo contrario a lo que hemos visto primeramente. La existencia precede a la esencia. En lenguaje ninja esto significa que los seres humanos naceríamos sin un propósito o esencia predeterminada, que es nuestra responsabilidad crear ese sentido de la vida a lo largo de toda nuestra vida, precisamente. Por lo tanto, para los existencialistas, la libertad es tanto una bendición en el sentido más espiritual de la palabra, pero a la vez una carga, una arma de doble filo, porque implica que somos responsables de moldearnos el personaje de la vida misma que hemos creado o con el que nos han creado, como quieras verlo, como un videojuego. Sartre sostenía que la libertad de elegir, de ser, de la libertad más radical, es lo que define la condición humana, por mucho que tengamos que ser responsables de ello. Que sin un propósito dado, entonces cada persona debe enfrentarse a la tarea de crear un propósito o un sentido de la vida y a partir de ahí vivir de acuerdo con ese propósito autoimpuesto, una perspectiva que algunos consideran como empoderadora, porque la vemos que nos da libertad de definir nuestra propia existencia, pero es algo que también es profundamente inquietante para algunos, ¿no? Por lo mismo que veíamos sobre el nihilismo, que nos deja sin una guía externa. Pero para el existencialismo, aunque de por hecho no haya un significado inherente de la vida, sostiene que los seres humanos podemos, pero aquí la clave de la cuestión es debemos, crear este sentido de la vida, que es nuestra responsabilidad de misión, hasta que encontremos nuestra propia misión. Y lo bueno es que debe ser trabajada, buscada y encontrada a través de esta herramienta, lo que es la libertad individual con cierto sentido de responsabilidad. O sea que hay cierto sentido de acción proactiva, ¿no?, en comparación con el nihilismo, donde lo que me viene a la mente a esa falta de significado es a la aceptación pasiva en la que no se puede hacer nada.